Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. De los placeres más interesantes, poderse sentar a leer. Pero, ¿qué tanto está leyendo la gente hoy en día? ¿Qué tanto está leyendo acompañada? ¿Qué tanto usted que nos escucha del otro lado ha leído esta semana? ¿Con quiénes ha leído? La magia de leer en los círculos de palabra, en clubes de lectura o sencillamente en un grupo de personas desconocidas puede cambiarnos la forma de ver el mundo. Hoy tenemos unos invitados maravillosos que nos cuentan de estas experiencias y de muchas más. Unos, como les decimos aquí en Banca, maestros semillas desde el lugar en el que estén desarrollando, no porque todos tengan que ser profesores. Justamente está con nosotros Laura Daza, es trabajadora social, especialista en pedagogía, hace parte de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá desde hace más de 10 años, ha ejercido diversas labores especializándose en la mediación de procesos lectores comunitarios, creativos, poéticos, con personas habitantes de calle, personas mayores, jóvenes y adolescentes bajo la premisa de que la literatura y el arte curan, ¿o no?, pregunta ella. Ha sido participante y cofundadora de clubes de lectura como los Dementes Pensantes y el Club de Literatura Infantil El Corazón del Árbol de la localidad de Puente Aranda. Es co-creadora de la serie web infantil Retazos de Memoria en articulación con Nidos de IDAR. Es de Huerta, tiene huerta, es tejedora, conductora y voluntaria de la Fundación Semillas, la 14 de Ciudad Bolívar. Te damos la bienvenida, Laura. Gracias por sentarte en esta banca. Hola, gracias por invitarme. Y también tenemos a un invitado, él se llama Juan Carlos Soto Castillo, actualmente se desempeña como gestor de servicios bibliotecarios en Bibliored, asignado a la biblioteca del CDVAM. Es comunicador social, especialista en pedagogía y estudiante de maestría en educación. Desde hace 20 años trabaja en proyectos y programas de fomento para la lectura a nivel local y distrital. Ha sido docente universitario y formador de mediadores de la cultura escrita. ¡Wow! Tenemos unos invitados maravillosos, pero esto que nos traen es para Banca Revolucionario. A mí no, aquí nunca habíamos hablado de esto y esperamos entonces seguir charlándolo, hablándolo y poderlo entablar en otros espacios, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté, allí se puede empezar a hacer país. Les doy la bienvenida a Banca. Yo soy Jacdi López. Para empezar esta ronda de preguntas, primerísimo acá decía Marisol, quien se sienta en esta banca nos cuenta un poquitico y rápidamente quiénes se sientan en ella. No es tan fácil poder hacer esto, pero sí por lo menos de dónde viene Laura, de dónde viene Carlos, por qué surge esto en sus vidas. ¿Será que hay un clic en la infancia que le dice a uno, oye, tienes que hacer esto? ¿O qué sucedió? Bueno, no sé, en mi caso creo que cuando tenía como 16 años, desde los 16 años trabajo, mi hermano siempre fue como tremendo lector, ¿sí? Y yo no tenía una muy buena relación con mi hermano. Sin embargo, él decide en un momento comunicarse conmigo a través de los libros y me empieza a regalar libros, me los deja encima de mi cama. Recuerdo mucho que la primera novela que me regaló fue Para antes del olvido de Tomás González, y a partir de ahí me empecé a comunicarme con mi hermano de una mejor manera y coincidí que pasé una hoja de vida a los 18 años para trabajar como auxiliar y empecé a trabajar como auxiliar de biblioteca, y desde ahí, bueno, empezó como este amor un poco a estos procesos y demás, y no sé por qué, aún creo que me lo cuestiono un montón y que eso es lo que me ha nutrido, el poder cuestionarme, el por qué llego a espacios tan complejos como son espacios de una vulnerabilidad social tremenda, espacios no solo carcelarios, sino pues también espacios como internados. Entonces yo siento que ahí como que la vida me ha permitido llegar y permitir que me transformen y también transformar ciertos espacios. Entonces llegué a las bibliotecas públicas, que soy una hija de las bibliotecas públicas, y yo creo que por eso hoy conseguimos. Carlos, ¿de dónde sale este Carlos que quiere crear nuevos mundos o tal vez no? ¿De dónde sale? Bueno, mi primer acercamiento con los libros fue muy temprano en la vida, como a los 6 años. Yo vivía con mis papás después de haber nacido en el campo, criarme esos primeros años en el campo. Me traen a la ciudad tras el fenómeno, pues, digamos, de desplazamiento en búsqueda de mejores condiciones
sociales, familiares, etcétera, yo era un niño muy solo y me regalan una enciclopedia de 12 tomos, la Enciclopedia Universitas, son unos libros gordotes verdes de unas tapas durísimas en cuero. Ese fue mi primer acercamiento a los libros, porque pues en vista que pasaba tanto tiempo solo, los libros se constituyeron en mí como una suerte de amigos que me contaban las historias. Primero a través de las imágenes, de las láminas a todo color que tenía esa enciclopedia Salvat, y después ya cuando comprendo, aprendo este tema de la lectoescritura, empiezo ya a entender un poquito más todos esos garabatos que acompañaban esas bonitas imágenes, y ahí entro pues como al mundo de la lectura. Posteriormente, ya en la adolescencia, me mudo de ciudad, cambio totalmente de contexto, de nuevo pues quedo como al garete, como una suerte de soledad, y son los libros los que precisamente como que me llaman, me hablan más. Entonces me mudé de ciudad, vivía en Bogotá y luego me fui a vivir a otra parte, y lo primero que busqué fueron los libros, fue la biblioteca escolar. Y así ha sido siempre, ¿no? Como que cada etapa de mi vida me lleva a un espacio rodeado de libros, y pues ya en ese trasegar, como lo decías tú, llevo más de 20 años rondando por las bibliotecas escolares, públicas, de las cajas de compensación familiar, y ahora pues vamos, esa asignación laboral en la que estoy es la biblioteca de la cárcel distrital de varones y el anexo de mujeres, pues, que es la experiencia profesional y laboral en la que me estoy desempeñando ahorita. Y nada, pues los libros siempre han estado allí como para tirarme un salvavidas, darle un foco, una luz de esperanza a las diversas etapas que he tenido en mi vida. Bueno, aquí hay muchísimas historias por contar, y más porque son espacios que, lo digo, desde esa ignorancia que se ve, que siento que es una ignorancia popular, no sé si esto entre, pero es como quién puede tener acceso a un libro y quién no. O sea, no porque yo lo diga, sino porque es una creencia, ¿no? Como que vemos a una persona en situación de calle y uno dice, pero ¿qué lector va a ser? O sea, uno es así ignorante, y lo quiero poner aquí sobre la banca, pues, porque sí, uno sí siente que leer es para intelectuales, y qué lindo que ustedes rompan ese concepto y lo lleven a estos espacios donde más se necesita ser escuchado y poder escuchar también otras voces. Me gustaría que me contaran un poco más dónde inicia el acercamiento, Laura, de estos encuentros distintos, ¿no? De dar otras oportunidades. Ok, como te venía contando un poco, resulta que nosotros como Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá le apostamos como una transformación a los lugares a los que llega la biblioteca pública. En ese orden de ideas hay un montón de historias y de situaciones en las cuales, y de clubes de lectura, en los cuales mis compañeros que han transitado por este camino los han realizado con personas habitantes de calle. Quizás no hay una visibilización como tan idónea de lo que sucede, y eso fue lo que, digamos, nos llevó a nosotros aquí, pero pues bueno, esto hace parte de esas apuestas que tenemos por llegar a esos lugares donde no llega la lectura, digámoslo así. Pero pues aquí sí, en medio de un ejercicio de mediación de lectura en la localidad de Puente Aranda, que en Bogotá, que es una localidad que presenta una alta presencia de personas habitantes de calle, pues nos acercamos. Como biblioteca nos acercamos y nos dimos cuenta que lo que tú decías ahorita es como creemos que no leen y los habitantes de calle son una de las personas que más leen, ¿sí? Nos encontramos con muchos profes, claro, con un miedo también a esos retos. Más que todo, yo me atrevo a decir que como mujer también fue muy difícil llegar a esos espacios por unas condiciones de seguridad y demás, pero pues cuando llegamos, cuando hubo esa ruptura como esos prejuicios y demás, logramos iniciar a leernos. Eso que yo creo que ese fue como el primer ejercicio bien interesante, leernos a nosotros. No, digamos que cuando
planeábamos en conjunto de qué vamos a hablar, qué libro vamos a llevar o qué texto, qué cuento vamos a llevar. Entonces, en ese imaginario y en esos prejuicios que teníamos, no, llevemos algo corto porque se aburren, o llevemos algo que hable solo de las calles, de las drogas, digamos como que tenemos ese prejuicio ahí, pero cuando llegamos nos dimos cuenta que sabían un montón de literatura, que sus autores favoritos, digamos que eran personas que habían leído un montón de libros, eran personas que escribían también, pese a, bueno, ahí hay otras dinámicas, pero que también se daban ese gusto y digamos como que la oportunidad de escribirse. Entonces yo pienso que así llegamos como un ejercicio de, primero, de ruptura de esos ideales que nosotros teníamos o esos prejuicios que teníamos también en torno a las personas habitantes de Cacho. No sé si Juan quieras ahí complementar. Yo creo que más que ideales son los imaginarios, ¿no? Siempre nos proveen en nuestros contextos socioacadémicos de una suerte de imaginarios frente a perfiles de participantes, de usuarios, de gente que está en determinadas circunstancias o condiciones de la vida. Y efectivamente, como lo dice Laura, pues había una suerte de aspectos que marcaban esa relación entre la biblioteca pública como escenario democratizante del acceso a la cultura escrita y los programas de atención o servicios de primeros auxilios sociales, tal vez, en los espacios en los cuales la ciudad atiende a las personas en condición de habitabilidad de calle o en riesgo de estarlo. Entonces, lo primero es despojarse de cierta manera, muy en profundidad, que es imaginario, pues, tener nosotros mismos una ruptura frente a ello y que nos encontráramos con otros lectores. De hecho, pues la manera como yo llego a contactarme con Laura y organizar como un trabajo en conjunto es precisamente porque en ese instante, en 2022, hacía parte de una línea misional de Red, como programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito, que se llamaba la Escuela de Lectores. Entonces, en la Escuela de Lectores teníamos una especie como de mote particular, y es: somos todos lectores, todos nos reconocemos como lectores independientemente de donde estemos trabajando o accediendo a la cultura escrita. Partimos de esa relación, de encontrarnos todos en un mismo escenario, en una misma jerarquía, si se quiere, como lectores. Entonces, desde mi experiencia como lector, me encuentro con el proceso de mediación que venía desarrollando Laura, quien nos pide, pues, digamos, echarle una mano frente a esas circunstancias de ruptura social que necesita la biblioteca pública al encontrarse con unas personas que tienen un estigma, que tienen encima una carga y una visión social de parte, pues, de ese imaginario, ¿no? Decir, sí, pues que todo el que está en la calle, pues es porque, pues, no sé, por alguna cosa no logró involucrarse o mantenerse o sostenerse o vincularse al sistema productivo, económico y social que tenemos. Entonces, pues simplemente como que se vuelve una ficha más, un elemento más de ese espacio poco comprendido, y se vuelve, digamos, un agente del fenómeno de habitabilidad de calle. Curiosamente, pues nosotros hemos tenido muchas disquisiciones con personas que atienden a estos mismos públicos frente a esa denominación de fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? ¿Es realmente algo que surge? ¿Es algo que sale de la nada? O sea, porque un fenómeno, digamos desde el término etimológico, es algo que aparece, que irrumpe con la normalidad, lo regular. Entonces las personas que viven en la calle pues no están inscritas o suscritas más bien frente a las dinámicas económicas, sociales y culturales de una ciudad o de un espacio, de un territorio donde su escenario de vivencia es la calle. Pero resulta que el fenómeno no es algo de ahora. Personas que viven en la calle han existido desde los albores de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones siempre ha existido un cúmulo de personas que se enfrentan o por una motivación económica, familiar, social, psicológica, incluso emocional, deciden desvincularse del aparato productivo del sistema, y como dice Serrat, pues se echan a la calle, ¿no? Entonces ese fenómeno ha ocurrido durante toda la existencia de la humanidad. Simplemente pues que ahora, en ese constructo en el que vivimos de Occidente, pues pensar en aquella persona que no aporta económicamente, que no hace parte del capital social, que está de manera disruptiva incumpliendo ese contrato social
en el cual todos nos involucramos desde que nacemos en un mundo, en un país como en el que vivimos, pues sencillamente es gente que está al margen, ¿no? Y entonces esa relación con las personas que están al margen, por una u otra razón, siempre es una situación vista desde la marginalidad, como, uy, una persona peligrosa, es una persona que no sabemos qué consume, dónde vive. Entonces tenemos una serie de prebendas y de miradas bastante cargadas y muy negativas frente a esas circunstancias. Entonces nosotros con Laura pues empezamos como por esa reflexión, ¿no? Ella ya había arrancado trabajando desde hace un buen rato con la población, nos pide una mano a la escuela de lectores, a ver, como para arrancar por un proceso de formación a las personas que hacían parte del equipo, digamos, de acompañamiento a los programas de atención a los habitantes de calle, pero digamos, por unas especies de encontrones institucionales y por las voluntades y por exceso imaginarios, pues sencillamente no hubo cómo trabajar con estos mediadores o promotores de convivencia en los espacios a los cuales nosotros llegamos. Entonces decidimos asumir nosotros como ese proceso, decimos, pues bueno, si yo venía a hacer formación de mediadores acá y no va a ser con el agente institucional, lo que vamos a entrar a hacer es a fortalecer las capacidades lectoras y las capacidades de gestión de las personas que participan en los programas que venía desarrollando Laura en ese instante. Entonces ahí es donde entramos a formar parte de, digamos, como de esa tripleta, y pues también trabajamos en llave durante mucho tiempo con otros actores de otras entidades de tipo cultural en la ciudad y empezamos a fortalecer como esas capacidades de gestión, de mediación, de acercamiento colectivo a la cultura escrita y a la oralidad con los programas que hacían parte del Club de no Ficción en su momento. Es como el programa o el espacio institucional en el cual pues nosotros decimos, pues vamos a atender a estas personas, nos vamos a meter por este lado para que desde la institucionalidad en la que estábamos en ese instante nos permitieran desarrollar el programa, digamos que sin mayores inconvenientes, diciendo, bueno, estamos haciendo un espacio que corresponde a la programación regular de las bibliotecas, a la oferta cultural de acceso a la lectura en la ciudad, pero vamos a particularizarla con un grupo poblacional que requiere no solamente de acceso a la cultura, sino también de formación en torno a la mediación, en torno a la promoción de la lectura. Entonces eso fue lo que nos vinculó en su momento y pues cada 8 días estábamos allí con Laura todos los miércoles, primero en un espacio que era el Hogar Bacatá y luego en el Servicio Especial de Atención, bueno, una sigla súper larga, ¿sí? Que era un escenario también de atención a las personas en condición de habitabilidad de calle. Y en los dos escenarios hicimos como una especie de trabajo casi que replicado, es decir, bueno, ¿qué queremos tener aquí aparte de un espacio para venir a leer? Pues necesitamos un espacio adecuado que esté provisto de cosas para que una vez nosotros nos vayamos, pues quienes se quedan acá sigan teniendo la posibilidad de acceder al libro. Entonces montamos bibliotecas. En los dos espacios donde estuvimos, primero en uno y luego en el otro, nos desgastamos muchísimo sacando libros, montando, buscando donaciones, enseñando a hacer descarte, y eso es como el elemento diferenciador que me parece lo más interesante de la experiencia con la que trabajamos, fue que dejamos una especie de acciones en capacidades instaladas de gestión que no dependían de nosotros propiamente, sino que la biblioteca podía pilotearse, las bibliotecas se podían pilotear. El ideal que teníamos era ese en su momento, pues que las bibliotecas funcionaran de manera autónoma y que los lectores no dependieran que estuviera la promotora o el profesional gestor que va cada 8 días o el tallerista, etcétera, sino que la biblioteca tuviera vida propia. Que es muy interesante porque precisamente es como ese dicho, me acordé así, colombianos que somos de dichos, ¿no? Que como enseña al hombre a pescar, más no le des el pescado, ¿no? Es muy curioso porque precisamente genera una respuesta interesante el hecho de poder brindar algo distinto a personas que no tenían este acceso. Entonces sí es, o sea, es un impacto, es bien, bien poderoso.
Laura, la primera pregunta, ¿esto solamente se ha llevado a cabo en Bogotá o ya ustedes lo han podido llevar a otros lugares fuera de Bogotá? Hablando ya de tema personal, ¿no? Porque en institución. Exacto, institucionalmente digamos como que nosotros pues como red estamos solamente acá en Bogotá. Sin embargo, pues obviamente el lograr visibilizar esto, lograr sistematizar esta experiencia, porque logramos sistematizarla y hacer una publicación en un libro digital, entonces nos ha permitido llegar a otros lugares que seguramente y esperamos se sigan replicando. Pero yo sí creo que hemos logrado salir de Bogotá y replicar este escenario porque pues no nos hemos ido tan lejos quizás. Pero sí, porque algunos de los participantes del club, bueno, todo este proceso de lo cual les mencionaba Juan y demás, llegó a la necesidad de consolidarnos como un club. Entonces, como buscar un nombre que nos identifique, buscar algo que digamos que nos esté permitiendo que la gente nos reconozca, que sea fácil, que sí. Entonces, en ese orden de ideas, una vez Miguel que fue uno de los fundadores del club también, dice como, pues, profe, nosotros nos dicen los dementes, porque sí, porque la gente cree que estamos locos y que estamos, bueno, con un montón de situaciones. Entonces, él dice, no, pero nosotros no somos dementes, nosotros somos de separadito, mentes pensantes, porque pensamos un montón y a veces ese pensar fue lo que nos desbocó para habitar calles también, el sobrepensar, el llegar, digamos, como a poner en consideración lo que mencionaba un poco Juan, este sistema económico, político, social, fue lo que nos desbordó y estamos acá. Entonces, bueno, llegamos a un consenso y dijimos como sí, bueno, vamos a llamarnos los de mentes pensantes y ahí empezamos un poco como a indagar acerca de esas historias y lo más importante dentro del club era no solamente digamos como compartir un espacio de lectura y de mediación, sino era un espacio también para leernos, para charlar. Entonces decíamos como somos un país que habla mucho, que habla muchísimo, ¿sí? Pero nos escuchamos muy poco y es necesario que nos escuchemos a esta población que nos dicen fenómeno, ¿no? El fenómeno de la habitabilidad de calle, pues es necesario que nos escuchen para que realmente puedan o podamos construir propuestas políticas que nos ayuden a transformar esto que estamos viviendo. Entonces, lo más importante dentro de nuestro club, aparte de leernos, era escucharnos y que de una u otra forma entre todos lográramos transformar esas dinámicas que durante tanto tiempo nos habían aquejado. Logramos romantizar, yo también creo que mucho, la existencia, pero en ese romantizar y en ese ponernos en consideración tantas cosas de la existencia, logramos que muchos de ellos y de ellas que habían tenido unos problemas de adicción lograran salir de eso, entonces lograran decir como hoy no estoy pensando en consumir o llevo 3 meses sin consumir o sí, o digamos también escribir lo que estaba sucediendo nos permitía hacer como una forma de catarsis y decir realmente no quiero esto, sí quiero esto. Entonces muchos de esos poetas que compartimos escenario en este club de literatura volvieron a las calles, sí, pero volvieron de una manera diferente, ¿no? Sí, de una manera en la que han expresado su necesidad de contar, su necesidad de que estos espacios como son los hogares de paso y demás pues tengan una transformación para que realmente tengan una atención, ¿no? Y muchos otros también lograron no volver a consumir y ahí es lo que me refiero en lo que lograron, por ejemplo, Miguel, que recayó muchísimo durante todo el proceso, logró en este momento tener su empresa, su emprendimiento y en su emprendimiento utiliza un montón los libros. Él es un coach ahorita y entonces involucra un montón de lecturas, un montón de juegos, un montón de cosas que aprendió, de cosas que aprendimos juntos y entonces él hace salidas pedagógicas en varios municipios de Bogotá y bueno, y uno de nuestros también fundadores, Pirata, es un hijo de La Guajira que por X o Y motivo resultó en calles también, bueno, por motivos también sociales, de desplazamientos y de situaciones muy difíciles de una cultura del narcotráfico también. Y Pirata, él decide, bueno, sí, solicita un cambio y se va para un hogar de paso en las afueras de Bogotá y seguimos en contacto y entonces es como no, aquí en este lugar pues solamente, él decía como que en estos lugares solamente esperamos la muerte porque ya es un lugar donde solo los atienden digamos como a población que tiene unas condiciones de salud bien complejas. Dice pero yo aquí tengo los libritos y aquí hago estos ejercicios y entonces escribe, me quedó bien escrito esto, me quedó mal escrito, es un poeta tremendo. Entonces él dice como me puedes compartir porfa libritos para mi amiga que está enferma o algo así o mira lo que escribí, ¿te parece? Entonces yo creo que en ese sentido pues hemos llegado a muchos lugares que creo que no nos imaginábamos. También la
la sistematización de la experiencia que tuvimos con ellos en este libro digital la pudimos compartir con algunas personas. Estuvieron un poco en el proceso también, pero pues que ya no están acá en Bogotá, sino están en otros lugares del mundo y que tuvieron a cargo algunos clubes de lectura con personas habitantes de calle. Como les digo, hace un montón de años Biblored piensa muchísimo también en cómo llegar a esos escenarios, y muchos de ellos decían como sí, me pasó, o digamos como que comentan están estudiando en otros lugares del mundo y comentan como mira lo que está pasando, yo también hice, entonces yo pienso que hemos llegado a muchos lugares porque bueno, pues fue una experiencia como bien bella y espero que se siga replicando. Banca del Parque Radio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Banca del Parque Radio. En verdad, todo esto que nos cuentan, cómo nos abre los ojos ante un espacio que creemos inhabitable y cómo muchos también con inteligencia, imaginación, creatividad, fragilidad, necesidad, lo vuelven su casa. A ustedes gracias que nos escuchan también del otro lado y que también están comentándonos en nuestras redes sociales, nuestros videos en YouTube, y nos encantaría que ustedes nos escuchen en vivo y en directo, así que conéctense a www.bancadelparque.com. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify y también estamos en nuestra página para que nos visiten. Recuerden que en la producción y edición, Felipe Riveros Prieto y yo, Hackby López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.